Bienvenidos a este cuarto episodio y es que vamos a continuar en este poderoso tema fascinante y poderoso como lo es las creencias limitantes. Sin embargo, en este episodio vamos a ver cómo trabajar esas creencias limitantes. Cada uno de nosotros tenemos creencias que están arraigadas y que van a determinar nuestra percepción, las acciones y los resultados que tenemos en la vida. Muchas de estas creencias nos impulsan a salir hacia adelante, a avanzar. Sin embargo, hay otras creencias que actúan como unas barreras invisibles y nos impiden conectar con nuestro máximo potencial. En este episodio vamos a ver herramientas y estrategias bien efectivas para transformar esas creencias limitantes en creencias que nos empoderen, que nos inspiren a accionar y a obtener resultados más audaces, conectarnos con esas metas y manifestar. En este episodio estamos seguras de que vas a encontrar inspiración y sabiduría en cada momento de esta conversación. Y más allá de todo esto, te invitamos a que te sumerjas con nosotros en este viaje poderoso, fascinante de las creencias limitantes y de cómo vamos a liberar estas creencias para conectar con una vida llena de infinitas posibilidades. Bienvenidos todos a este cuarto episodio. Bueno, ya estoy acá con Holanda, ya todos saben quién es Holanda, nos ha venido acompañando en esta primera temporada. Y estuvimos hablando en el episodio anterior de creencias, cómo identificar esas creencias. En este episodio vamos a conversar de herramientas que nos apoyen a trabajar esas creencias limitantes. Bienvenida, Holanda, a este espacio. Hola Tania, gracias. Buenas tardes a toda la comunidad. Sí, hemos estado conversando en los podcasts anteriores sobre las creencias. Dijimos que las creencias son programas que tenemos instalados en nuestro inconsciente que determinan en gran medida cómo pensamos y cómo actuamos, que no sabemos que las tenemos y que no las cuestionamos. Entonces, para resumir, podríamos decir que las creencias determinan en gran parte nuestra realidad. También conversamos sobre salir del victimismo en algún momento. ¿Y por qué? Porque el primer paso que tenemos que dar nosotros para cambiar nuestra vida es tomar el control y hacernos responsables de ella. Es saber que yo puedo cambiar lo que me ocurre, que lo que me está ocurriendo responde a unos programas que yo tengo y que yo puedo cambiarlos, que está en mis manos cambiar mi realidad. ¿Y cuándo tengo yo que cambiarlos? Y por ahí debemos empezar, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en cuanto a cambiar nuestra realidad? Identificar qué cosas no nos están funcionando a nivel de creencias. Exacto. Y también ver los resultados que estamos teniendo en nuestra vida, ¿no? Si no estamos contentos o no estamos satisfechos con esos resultados que estamos experimentando en nuestro día a día, en nuestra vida, pues creo que eso es una señal de alarma, ¿no? Claro, es sencillamente empezar a observar cómo está funcionando cada uno de los aspectos de mi vida, cómo estoy funcionando a nivel de sentimental, por ejemplo, ¿sí? Tengo la pareja que quiero o sencillamente tengo la situación que yo quisiera tener, porque de repente no se trata de tener o no tener pareja, se trata de lo que yo quiera y me haga sentir bien. Si tengo pareja, tengo la pareja que yo quisiera. O sencillamente estoy en un peor es nada. O estoy con alguien por no estar sola. Sí. Entonces, identificar cómo es mi relación, mi parte sentimental. Identificar cómo es mi parte económica, cómo funcionan mis finanzas. ¿Estoy contenta cómo funcionan mis finanzas? O sencillamente, ha sido un tema que para mí ha generado mucha dificultad durante toda mi vida. Es hacer esas preguntas, ¿no? Hacernos esos cuestionamientos. Porque a veces estamos en el automático del día a día y ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Hacemos esa pausa necesaria para mirar hacia adentro, porque siempre el trabajo es hacia adentro.
¿cómo podemos identificar, además de darnos otros tips de cómo identificar una creencia limitante en nuestra vida? Siempre una creencia limitante se refleja en situaciones que yo sistemáticamente repito y que responde a patrones que yo no me hacen feliz, ¿sí? Repito patrones en determinados aspectos de mi vida y me siento estancada. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de la parte sentimental, de las finanzas, pero eso también puede proyectarse a relaciones, también a la parte laboral, a la parte profesional, a la salud, a las relaciones conmigo misma, la relación con mi felicidad, o sea, al bienestar. ¿Cómo veo yo, por ejemplo, el divertirme? El invertir recursos por divertirme, ¿me los merezco? ¿O soy tacaña conmigo misma con respecto a eso? Son creencias, son patrones que tenemos y actuamos con base en esos patrones y no nos damos cuenta. Hasta que un día nos sentamos a pensar, hombre, ¿será que yo pudiera vivir diferente este aspecto de mi vida? ¿Sí? Y para eso, ¿qué hace falta? Bueno, identificar cuáles son los patrones de pensamiento que yo tengo, porque la manera como yo pienso está muy relacionado con las creencias que yo tengo. Entonces, ¿cómo estoy pensando yo con respecto al dinero? ¿Cuáles son mis pensamientos con respecto al dinero? ¿Qué creo yo del dinero? ¿Sí? Y después, cuando identifico, cuando me empiezan a llegar esos pensamientos, escríbalos. La escritura es una de las maneras más, digamos, eficaces para llegar al inconsciente. Escriba. Por eso es que muchos terapeutas recomiendan mucho llevar un diario, ¿no? Es correcto. Ahí día a día, porque es la manera como podemos revisar cómo estamos viviendo o experimentando ciertos momentos en nuestra vida, ¿no? Es correcto. Y una vez que identifiques, escribiendo, por ejemplo, pues solamente es una de las formas, ¿cómo es mi pensamiento? Cuestiónalo. ¿Y qué tal si esto que yo pienso no es cierto? ¿Qué tal si no fuera extremadamente real? ¿Qué tal si pudiera pensar diferente? ¿Qué tal si eso que yo pienso, en vez de llevarme a un bienestar, más bien me está bloqueando? Entonces, cuestionar aquellos conceptos, aquellos pensamientos, aquellas certezas que tenemos sobre esos aspectos de nuestra vida en los cuales no estamos muy contentos como se están desplegando. Correcto. Sí. Desplegarlo. Entonces, cuestiónalo, escríbelos. Otra manera de llegar a esas creencias, porque hay creencias que están muy, muy profundas en nuestro inconsciente y que no es tan sencillo llegar. Otra manera es a través de la bioneuroemoción. La bioneuroemoción es un método que nos permite a nosotros llegar a identificar esas creencias inconscientes que tenemos, que muchas veces, y eso lo explica la epigenética conductual, ni siquiera nos pertenecen a nosotros, sino que vienen de nuestro clan. Esa es otra, digamos, otra herramienta que tenemos. Lealtad al clan, ¿no? Correcto. Fíjate que yo, no sé, cuando empecé este mundo de trabajo, ¿no? Trabajo interno, cuando tomé esa decisión de salir de muchas cosas en las que me encontraba, pero que agradezco porque me permitieron llegar a donde estoy ahora. Y empecé a hacer muchas cosas, muchas formaciones, cursos y esas inversiones que eran inversiones realmente en uno mismo, en certificaciones y eso, pero era porque yo decía, la vida no puede ser nacer, crecer, morir y ya. Y empecé ese trabajo interno y después de muchos años llegué a la conclusión y se los comparto de verdad con todo desde mi corazón y con mucha honestidad. Hay 2 terapias que yo recomiendo hacer, una es bioneuroemoción y siempre hacer también la constelación familiar. Son 2 terapias y que yo recomiendo de verdad porque arrojan mucha información y a partir de allí podemos empezar a hacer ese trabajo o a quitarnos esas capitas, como yo digo, las capas de la cebolla, para llegar a ese punto de equilibrio,
de bienestar, de tanta información que hay ahí en esas dos terapias. Realmente la bioneuroemoción yo la recomiendo. Hicimos hace unos años atrás una sesión, yo estaba trabajando un tema de salud y créanme que yo quería salir corriendo. Era la sensación, porque realmente cuando tú entras en esa incomodidad o cuando entras en ese te están viendo ese inconsciente, esas cosas que están ahí, no es cómodo para ninguno de nosotros. No es nada afable, ¿no? Sí, siempre lo más cómodo no es lo más feliz, no es lo que más nos conviene, pero es cómodo. Y nosotros, nuestro cerebro, es un cerebro de hábitos. Lo cómodo, lo conocido, es lo que le genera seguridad. Entonces, a veces estamos ante unos escenarios que no son gratificantes, que no nos dan bienestar, pero ya nosotros es a lo que estamos acostumbrados. Y ahí seguimos. Y ahí estamos ahí como anclados, como repitiendo, como sí. se vuelve como una zona de confort, ¿será? Sí, y el inconsciente es un cerebro, es una mente de hábitos. Entonces, es donde se siente cómodo, es donde se siente seguro. Y por eso repetimos y repetimos y repetimos siempre las mismas historias y los mismos patrones, hasta que llega el día en que yo digo, no más. No más, debe haber otra manera de verlo, debe haber algo que yo pueda cambiar. Oye, pero ese sentir, ese no más tiene que venir de adentro, porque realmente uno no nos pueden imponer hacer un trabajo cuando no estamos ni siquiera conscientes de que tenemos que trabajar algo, o estamos en esa zona de confort en donde no vemos nada y pues nuestro cerebro nos está diciendo tranquilo que todo está bien y todo está normal, ¿no? Pero seguimos con ciertos patrones en nuestra vida y muchas veces son nuestros, pero la mayoría de las veces no nos pertenecen. Sí, una vez alguien dijo, es que eso es cuando llega el momento en que uno se cansa de estar cansado, ¿sí? Entonces dice, no, ya no más, y busca cómo resolver. Okay. Ese es el inicio de todo. Por eso hablábamos de dejar esa posición de victimismo, porque mientras nosotros sintamos que afuera, que lo que ocurre afuera es lo que a nosotros nos afecta y no tenemos ninguna capacidad de cambiarlo, vamos a seguir en lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tomemos la responsabilidad de nuestro bienestar, la responsabilidad de nuestra vida y empecemos a tomar decisiones. Así es. Bueno, compártenos un poco cómo podemos trabajar esas creencias limitantes. Porque siempre hablamos de creencias y no solo de creencias, siempre hablamos de otros temas, escuchamos hablar de muchas cosas, pero no nos enseñan, todos nos preguntamos, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo digiero eso? ¿Cómo hago ese trabajo? ¿Cómo hago esa tarea? Compártenos unos tips para hacer ese trabajo. Antes que nada, hay algo que tenemos que tener claro. El camino lo tenemos que recorrer nosotros y no es fácil y podría no ser corto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cambiar programas, cambiar información que está muy grabada en el inconsciente, y para grabar nueva información en el inconsciente, pues hay que cumplir ciertas premisas, ¿sí? Entonces, hay que tener conciencia de que no va a ser fácil, que puede que no sea rápido, ¿sí? Pero que vale la pena. La pregunta aquí no es cuánto me va a costar, sino hasta dónde me puede llevar. Y pagar el precio que hay entre la brecha entre cómo yo me siento ahorita a cómo me podría sentir en el futuro y cómo sería mi vida en el futuro. Y lo que podría lograr, ¿no? Lo que podríamos conquistar, lo que podríamos alcanzar, manifestar.
Entonces decíamos, bueno, identifica cuáles son esos pensamientos, de repente, cuáles son esas creencias a través de de describir qué pienso yo con respecto a aquellos aspectos que no, digamos que no estoy conforme como están funcionando, o a través de la bioneuroemoción, no sé, identifica cuáles son tus pensamientos o cuáles son tus creencias, ¿sí? Con respecto a el tema que tú quieras, trabajar. Una vez que lo identifiques, crea un plan, crea una estrategia, crea una acción. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Y uno por mencionar solamente algunas formas, ¿qué se necesita para que una información sea grabada en el inconsciente? Entre otras cosas, que se repita. La repetición, que tenga un alto impacto emocional. Entonces, si yo, por ejemplo, identifico que mi pensamiento con respecto al dinero es que el dinero trae problemas, porque resulta que puede haber una historia en mi clan familiar que el dinero llegó a generar problemas importantes en la familia, tengo esa información que el dinero trae problemas, y cada vez que yo tenga la posibilidad de ganar dinero, no lo voy a ver, porque para mí, para mi cerebro, el dinero trae problemas. Entonces siempre voy a estar esquivando y tomando decisiones que me van a alejar del dinero y no me estoy dando cuenta. Y te van a reforzar esa creencia. Correcto. Entonces, y no me estoy dando cuenta que estoy tomando esas decisiones. Entonces, lo importante es eso, ¿ves? Nosotros identificar que con el dinero trae problemas. Entonces, bueno, créate una frase que sea contrariamente opuesta a esa creencia que tienes con respecto al dinero, como el ejemplo que estamos viendo, y que funcione y que te ayude, ¿sí?, a traer prosperidad en tu vida. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, sí, un ejemplo, el dinero genera bienestar y felicidad. Soy una mujer o un hombre próspero o próspera, ¿sí? Créete esa frase, repite esa frase 1, 2, 3 veces al día. Todas las veces necesarias. Y sobre todo, ponle un alto impacto emocional, porque es la emoción la que hace que se grabe la información. Entonces, repítela. Por ahí hay una frase, hay una afirmación que dice: cuando algo se repite. Ajá. Sí, cuando algo se repite. Cuando algo se repite muchas veces, termina a ser cierto. Cuando una mentira se repite muchas veces, termina a ser cierto. ¿Qué podemos rescatar de eso? Bueno, cuando algo se repite muchas veces, termina siendo cierto. ¿Qué pasa? Que repetir, si yo me creo esa frase, por ejemplo, el dinero trae felicidad y trae bienestar a mi vida y yo soy una mujer próspera, y todos los días me miro al espejo y la repito varias veces, yo voy a ir instalando en mi cerebro otro programa, otra creencia diferente al dinero, ¿sí? Entonces, es la repetición y el alto impacto emocional, o sea, el creértelo, cuando lo digas, sentir que es verdad, ¿sí? No es repetir como un loro, sentir que es verdad, lo que va a hacer que se vaya instalando esa nueva creencia en tu inconsciente. Otra forma de cambiar programas, porque no todas las vías funcionan en todos los casos. Eso depende, porque depende qué vamos a trabajar, depende cómo lo vamos a trabajar, depende qué tan arraigado está, ¿sí? Sí. Porque otro podría ser la PNL, también nos ayudaría. Meditaciones, hay meditaciones muy buenas que logran también instaurar creencias nuevas en nuestro cerebro. Entonces es eso, es de repente una técnica o de repente un conjunto de técnicas, sí, que las pongamos a engranar y llevar a la práctica, y así conseguir los resultados que nosotros queremos. Pero practicar, o sea, es decir que, es un mes, ya llevo un mes y no ha cambiado, pues hágalo 2, pues hágalo 3, porque con la certeza de que sí lo va a conseguir, ¿sí? Y que el trabajo solo lo puedes hacer tú, pero de la noche a la mañana a veces no se dan las cosas. Y a veces queremos resultados rápidos, no queremos hacer la tarea.
queremos resultados muy rápidos y hay que recorrer el camino, hay que hacer la tarea, hay que hacer el trabajo. Hay que aprender a postergar la recompensa. Tenemos que volvernos personas que tienen una capacidad, ¿sí?, de perseverancia, de voluntad. ¿Por qué? Porque pues, muchas cosas en nuestra vida, pero esta más, requiere perseverancia, requiere voluntad. Y sobre todo creer en nosotros que sí lo podemos lograr. Así es. Y que bueno, hacer esta tarea, este trabajo de identificar, de trabajar y transformar esas creencias limitantes va de la mano con la reprogramación mental. Es así, todo está conectado, todo está conectado. Eso es lo que hacemos nosotros acá en Medinut. Tenemos un trabajo integral, no trabajamos por separadas las cosas, no. Yo escuchaba hace unos meses que estaba en una formación en Estados Unidos y la persona hablaba de que, bueno, no, que no se ve, o sea, era una persona que no creía en las meditaciones, ¿no? Entonces a mí me causó un poco de ruido, sin embargo escuché su versión y me di cuenta de que esa era como mi concepto, como mi postura, como mi posición hace muchos años, en que uno decía, si no haces nada, no logras nada, olvídate que no vas a estar meditando, haciendo afirmaciones, eso no, si no haces nada, no vas a lograr nada, sí, pero realmente todo está de la mano. ¿Qué hago yo con caer en el hacer, en el hacer, en el hacer? Caer mucho en la acción. Si no tengo un espacio conmigo misma, si no tengo trabajada mi voluntad, si no tengo trabajado, identificado esas creencias limitantes, que por mucha acción que haga voy a obtener los mismos resultados de una u otra manera y la vida me los va a presentar. Es que decir que meditar, que repetir afirmaciones, no es hacer nada. Sí estás haciendo, y estás haciendo mucho, estás trabajando en el inconsciente, ¿sí? Y dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Correcto, sí, porque si yo solo medito y hago las afirmaciones, pero no salgo a la calle, por ejemplo, a buscar trabajo, pero no llamo a mis amigos para mejorar las relaciones, ¿sí? Entonces estoy, digamos que, cojo, haciendo cojeando, haciendo como un programa que está cojo. Le falta una pata. Pero ¿qué es lo importante? Y ya lo dijimos en un podcast anterior, mis creencias determinan como yo pienso determino como yo actúo, y como yo actúo determina mi realidad. Entonces, yo cambiando las creencias voy a empezar a pensar distinto y voy a empezar a tomar decisiones diferentes. Entonces, no es invalidar ni decir, no, es que no estás haciendo nada. No, si estás haciendo. Entonces, lo que ocurre es, o sea, no podemos generalizar. Depende de lo que estemos trabajando. Pero estamos haciendo bastante. Meditando, repitiendo las afirmaciones, trabajando en nuestro inconsciente. Estamos haciendo. Puede ir acompañado de otras decisiones, sí, claro, cómo no, por supuesto, depende de qué estemos trabajando. Bueno, para terminar, regálanos un mensaje a todos estos seres que están conectados con nosotros en este momento. Todo empieza por tomar conciencia, por darnos cuenta. Una vez que nos damos cuenta de lo que está pasando, integramos. Integrar, ¿qué quiere decir? Darme cuenta de que eso que estoy identificando lo tengo yo, me pertenece. Trascenderlo, o sea, buscar herramientas que me permitan superarlo. Y de esa manera lo transformo. De esa manera transformo mi vida. En otras palabras, aprender, practicar, transformar. Así es, reprograma, transforma y conecta. Bueno, mi amada comunidad, los invitamos, recuerda, seguirnos en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube,
tenemos Google Podcast, Apple Podcast. Síguenos en las plataformas, dale clic, suscríbete a esa campanita para que te avise nuestro próximo episodio. Bendecido día para cada uno de ustedes. Los amamos. Chao.